Buenas noches. La variante Omicron destroza las cifras de estabilidad del COVID-19 y dispara la urgencia de las vacunas. Sin vacunas no hay futuro, alegan los expertos. Médicos y enfermeras de Ciénaga Magdalena enfrentan a Omicron sin sueldo y en medio de la incertidumbre por su estabilidad laboral. El dossier de Alex Saab en Ecuador llega al Congreso colombiano de manos de la Comisión de Fiscalización de ese país. Arauca vive horas oscuras por cuenta de la violencia que generan las bandas criminales y la guerrilla del ELN. Los menores de edad están atrapados en medio de los enfrentamientos. Todos los quieren reclutar. Cajamarca, en Tolima, bajo tensión por falta de una variante alterna a la vía hacia la línea. Sin pasos peatonales, cruzar la vía es una aventura peligrosa. Entre tanto, persiste el peloteo entre la ANI y el Invías. Vuelve y juega el SOAT en el Congreso. El seguro regresa al legislativo, esta vez para regular sus precios. La variante Omicron aumenta de manera exponencial los contagios en el país. En varias regiones se incrementó la ocupación en las UCI. El llamado de las autoridades de salud es para los no vacunados, que lo hagan, porque muchas vidas están en juego. 130.529 colombianos han muerto en el país por coronavirus. En los últimos 3 días, la cifra de fallecidos empezó a aumentar a más de 50 por día. La nueva variante llamada Omicron está cobrando más víctimas. En las calles muchos parecen haber olvidado que el mundo sigue en pandemia y que las medidas de bioseguridad son necesarias para no infectarse. Es muy importante continuar con la distancia social, con el uso del tapabocas y con las normas de higiene, de lavado de manos clásico y común y corriente. Las unidades de cuidado intensivo de todo el país están empezando a ser ocupadas por pacientes que en su mayoría no se han vacunado. Por ello, los expertos y la Asociación Colombiana de Médicos hacen un llamado para aplicarse la vacuna. La vacunación es fundamental porque una de las cosas que se ha visto es que las personas que se han infectado y han terminado en las unidades de cuidado intensivo con Omicron son las personas que no se habían vacunado. Entonces es muy importante vacunarnos. Desde el Congreso, los senadores le piden a los colombianos vacunarse, ya que se aprobaron los recursos necesarios para que los colombianos completen su esquema de vacunación y así avanzar en la inmunidad colectiva. Ahí tenemos todas las vacunas, toda la disponibilidad del sistema público de salud para podernos vacunar. La invitación desde el partido Mira es que todos nos vacunemos. Recuerde, la variante Omicron es altamente contagiosa. Solo la vacuna reduce la posibilidad de poner su vida en riesgo y de que surjan nuevas variantes de coronavirus. Y en esta lucha frontal contra el COVID-19 son precisamente los médicos y las enfermeras quienes están al frente salvando vidas. Pero en Ciénaga Magdalena los dejaron al final de la fila con sus derechos laborales. Ciénaga es un municipio en el departamento de Magdalena. Allí está el Hospital San Cristóbal y para sus habitantes la salud de la población está en cuidados intensivos. Según los lugareños, las citas con especialistas están demoradas. Los médicos me dicen que tengo un problema de pronto cardíaco, pero todavía no me ha visto el internista. A esto se suma que médicos, enfermeras y personal administrativo han tenido que recurrir al cese de actividades en plena pandemia porque la gerencia no desembolsa los salarios que aqueja y pone en riesgo a sus hogares. Hoy tenemos a los especialistas renunciando, tenemos a los pacientes sin atención adecuada en el servicio de urgencia y el resto de servicios. Cada tanto les toca comprar los insumos médicos. La gente trabaja para recibir su salario y en un momento cuando no es puntual, entonces empiezan las reclamaciones. Y eso ha sido lo inconveniente que se ha presentado en esta institución. Personal de contratación solamente pues se les quedó debiendo algunos octubre, noviembre y diciembre y otra parte solamente el mes de noviembre y diciembre a los compañeros de contrato. Por eso desde el Congreso hacen un llamado a la superintendencia para que cuanto antes y todos los organismos de control intervengan y pongan los ojos en el hospital y paren el mal servicio que afecta a los habitantes de la población. Hoy estamos pidiendo la ayuda al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud, que tomen cartas en el asunto, que ayuden al Hospital de Ciénaga a prestar un mejor servicio. Lo que queremos, desprovisto de cualquier interés, es mejorar la prestación del servicio para todos estos usuarios
del norte del departamento del Magdalena. La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que estas situaciones cesen, que en ocasiones llevan a la muerte a los ciudadanos. Que nos permitan, a través de un comité de planeación, de acción y seguimiento a todos los requerimientos por parte de los pacientes que demandan citas especializadas y que necesitamos nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos lograr que las citas se agenden a la mayor brevedad posible. Esta situación será llevada a la Comisión Séptima del Senado para citar a debate de control político a los involucrados en la mala prestación del servicio de salud en el Hospital de Ciénaga, que perjudica el bienestar, tranquilidad y salud de los habitantes de esta población. En otras noticias, el presidente de la Asamblea de Ecuador le entregó al presidente del Congreso de Colombia, Juan Diego Gómez, un informe sobre las operaciones de lavado de activos del empresario barranquillero Alex Saab en ese país. En el encuentro se propuso una comisión binacional en la lucha contra la corrupción. Una comisión del Congreso ecuatoriano se reunió con el presidente del Congreso para entregarle lo que serían las pruebas de lavado de activos y nexos de políticos colombianos con empresarios y el detenido Alex Saab para el lavado de activos defraudando las arcas ecuatorianas. Nuestro país fue víctima de el uso indebido de los recursos públicos, de los dólares de nuestra reserva de libre disponibilidad, para facilitar exportaciones ficticias y sobrevaloradas de Ecuador a Venezuela. Estamos hablando de una cifra enorme de 2.600 millones de dólares aproximadamente, que el Estado ecuatoriano entregó a malos empresarios venezolanos y ecuatorianos, y entre ellos a Álvaro Pulido y Alex Saab, de la empresa Fondo Global de Construcción. Para los legisladores, estos documentos son esenciales para combatir la corrupción en la región. Aspiremos de que, por el bien de nuestros países de Latinoamérica, esto dé los resultados anhelados y que quien tenga que responder ante las instancias judiciales lo haga y que actúe con total soberanía y autonomía cada fiscalía y cada función judicial de cada país. Que se haga una comisión binacional que investigue los delitos transnacionales, que haya un tribunal de corrupción, anticorrupción internacional. Si la delincuencia es transnacional, la respuesta debe ser también transnacional. Todos los estados, los gobiernos, los hombres de bien, la gente honesta, debemos luchar contra la corrupción. El presidente del Congreso colombiano, quien recibió el informe, aseguró que este tema tiene que seguir el debido proceso y que se adelanten las investigaciones necesarias y se imparta justicia. Lo que consideramos pertinente es que la lucha contra la corrupción tiene que ser una bandera de carácter mundial, sin ideologías, sin partidos, sin nacionalidad, y este asunto creemos que es de la primera importancia para el país, de manera que vamos a poner en consideración de los senadores, como le digo, el informe, los documentos y las copias para avanzar en lo que corresponde. Este expediente se entregó a los gobiernos de Panamá y Estados Unidos para establecer cómo fue el entramado de lavado de dinero y trabajar de la mano para llevar a feliz término las investigaciones judiciales. Arauca continúa en puntos suspensivos a causa de la violencia. Organismos de derechos humanos han denunciado que el ELN y las disidencias de las FARC incrementan sus acciones delictivas. La zozobra y el temor tienen vilo a sus habitantes. Continúa el miedo y la zozobra en Arauca y en la frontera con Venezuela. El terror retumba en cada rincón de la región. La disputa por el territorio entre el ELN y las disidencias de las FARC tienen a la comunidad con miedo de permanecer en el departamento. Es una situación supremamente grave porque pues está la comunidad aterrorizada, hay desplazamientos, muerte y con un precedente atroz, que fueron los enfrentamientos que se dieron en esa guerra entre el ELN y las FARC en el pasado. Se ha configurado el desplazamiento forzado de 28 familias, de las cuales 6 se desplazaron hacia Tame, 7 hacia Saravena, 13 hacia Arauquita y 1 hacia Fortul, donde también se ha registrado un desplazamiento intraurbano. Además, el personero de Tame reporta que se habrían desplazado otras 60 familias hacia ese municipio. Le estamos pidiendo constantemente apoyo al gobierno departamental, apoyo al gobierno nacional para poder favorecer a nuestra población civil y salvaguardar a aquella gente que lo ha solicitado al Estado, que es parte de lo que represento hoy en día como administrador. Los hechos ocurridos durante los últimos días han afectado a los municipios de Arauca, Arauquita, Tame, Fortul y Saravena en el departamento de Arauca, dejando 27 personas asesinadas, más de 50
57 familias desplazadas, 2.000 en riesgo de desplazamiento y 50 personas desaparecidas. Ante esta situación, senadores piden trabajar de manera integral para erradicar la violencia que allí se vive. Todos conocemos esa problemática que hay en Arauca. Es narcotráfico, grupos armados, pobreza, abandono, falta de oportunidades. Y ante esa problemática necesitamos una mirada también integral que solucione de raíz los problemas que hay allá. Creo que la Agencia de Inteligencia del Estado también debe hacer presencia en este tipo de reuniones, porque no se comprende como algo que no es de ahora, sino que de hace rato se presenten semejantes hechos con más de 30 personas ya asesinadas y no tengamos nosotros la capacidad del Estado de anticiparnos a estas circunstancias. En una sesión adelantada por la Comisión de Paz del Senado en días pasados, también se pidió a grupos delincuenciales presentes en la zona un cese al fuego inmediato. La comisión, como ya lo hizo en una declaración pública, y lo quiero refrendar aquí, le hace un llamado muy serio al ELN y a las disidencias de FARC para que cesen de manera inmediata cualquier acción que cause, como lo está causando, daños y costos en vidas a la población de Arauca. La sociedad civil e Indepaz piden además crear corredores humanitarios en zonas bloqueadas por presencia de grupos armados y con urgencia retomar la idea de una iniciativa de un pacto nacional. El reclutamiento de niños y niñas tienen en alerta a muchas familias araucanas. Los pobladores piden ayuda al gobierno porque los grupos ilegales se están llevando a los más pequeños. El pasado 4 de enero, varios adolescentes entre los 13 y 16 años de los municipios de Fortul, Tame y Cravo Norte en Arauca tuvieron que abandonar sus hogares y salir huyendo como si fueran criminales para no ser reclutados por grupos alzados en armas. Una misión humanitaria los sacó de las garras de la guerra. Quienes están padeciendo el flagelo de la violencia, quienes estaban a puertas de iniciar un escenario educativo en espacios seguros, pero hoy por hoy hay una incertidumbre de cómo va a ser ese ingreso a los colegios, máxime si se tiene en cuenta que nuestros centros poblados están en un alto riesgo de seguridad, a pesar que tenemos la fuerte presencia de la fuerza pública, los actores armados siguen presentes. Acorralados por la violencia generada por el ELN y las disidencias de las FARC, los jóvenes del departamento de Arauca corren grave riesgo de ser asesinados o reclutados. Senadores piden al gobierno soluciones inmediatas. En términos humanitarios, del gobierno nacional, de la comunidad internacional, de los organismos de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo, para evitar que ocurra un desarraigo brutal de los niños y de los jóvenes que huyen del reclutamiento forzoso en esta región del territorio nacional. Aseguran es urgente planes de choque que eviten el desarraigo de los menores que están dejando atrás a sus padres, hermanos y amigos por huir de la violencia. Le estamos pidiendo al gobierno nacional que por favor abra los diálogos, así sea en los últimos días, de este gobierno que se está acabando, para evitar que nuestros niños sean reclutados, y a los alzados en armas. Por favor, a los grupos ilegales les pedimos que respeten la niñez, que respeten a nuestros niños y a nuestras niñas y no los lleven para la guerra. Es el gobierno nacional quien de frente tiene que hacer el control de la situación de riesgo en que se encuentran nuestros jóvenes, pero sobre todo en la seguridad nacional. Actualmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende a 4.375 menores entre los 6 y 13 años de edad de todo el país, que hacen parte de los programas de prevención por riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. La vía entre Ibagué y La Línea atraviesa literalmente el municipio de Cajamarca, en Tolima. No se pensó en una variante que libere al municipio del peligro de una vía sin pasos peatonales. Ni la ANI ni el Invías asumen el tema. Esta imagen se repite no solo una, ni dos, ni tres. Se repite varias veces a diario en el municipio de Cajamarca, Tolima. Esto también repercute de una forma muy peligrosa en cuanto a la población civil, porque son niños, abuelos,
madres cabezas de hogar, embarazadas, todo tipo de población que tiene que andar cruzando por medio de una vía panamericana. La apertura de la doble calzada de la línea ha convertido a Cajamarca en un cuello de botella. Los miles de carros que se movilizan por esta vía pasan de transitar por un doble carril a uno solo, lo que ha generado congestión vehicular en el municipio. Se volvió un problema para nosotros los habitantes de Cajamarca. ¿Por qué? Porque se empezó a colapsar esta vía en el sentido de que mucho carro, mucho tráfico, se volvió imposible pasar de un lugar al otro, se dividió, como se dice, el pueblo. Lo preocupante es que no hay un solo puente peatonal ni un semáforo para que la gente pase de un lado a otro, lo que a diario pone en peligro la vida de miles de habitantes. Desde el municipio han elevado estas quejas a las autoridades competentes, pero estas han hecho caso omiso. Nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores, con los señores de Invías para que nos pinten las cebras para saber si a través de esta cuestión pues los carros paran, ¿cierto? Y la gente pase cómodamente. Pero hasta el momento no han pintado las cebras. Hemos sido objeto de burla por parte de Invías porque en 2 ocasiones nos han evadido la visita aquí al municipio. Además de poner en riesgo la vida de sus habitantes, la contaminación también está haciendo estragos en la población. Señores Invías, estamos cansados y mamados ya con este trajín aquí en la central de Cajamarca. Tenemos 3 problemas: mamados de carros, cansados de la contaminación ambiental, estamos quedando sordos. Estamos sufriendo, yo digo que uno de los peores embotellamientos de autos en Cajamarca, donde pues la contaminación se ha elevado a unos niveles pues digamos ya de alarma. El noticiero del Senado contactó al Invías, pero desde allí aseguraron que esto le correspondía a la ANI. Por su parte, desde la Agencia Nacional de Infraestructura se afirmó que las labores de prevención vial están a cargo del Invías, es decir, ninguna asume responsabilidades. Por ahora, la preocupación seguirá latente. En el 2021, cada 2 minutos y medio, un colombiano compró una casa. Estas cifras las reveló el Ministerio de Vivienda. 2021 marcó récord en el crecimiento del sector de la vivienda. Los colombianos compraron 227.000 nuevas viviendas. El 43% de estas pudieron ser adquiridas gracias a los subsidios entregados por el gobierno nacional. Eso quiere decir que 4 de cada 10 casas en Colombia se compran gracias a los subsidios del gobierno nacional. Con una gran novedad, es que el 43% de los compradores tienen menos de 30 años, lo que hace el segmento joven el gran protagonista de la comercialización de vivienda en el 2021. Con esto, Colombia se convierte en el líder regional en venta de vivienda por cada 1.000.000 de habitantes. Una de estas beneficiarias es Lina, quien gracias al subsidio de vivienda logró comprar su casa propia en Valledupar, lo que le ayuda a disminuir sus gastos. Veníamos pagando entre 500 y 600 mil pesos de arriendo, pues ya con las cuotas del fondo, pues el valor mensual que se va a pagar es mucho menos, entonces nos permite hacer una inversión de otras cosas y crecer como la misma familia que somos. De acuerdo con cifras reveladas por el DANE, el sector de la construcción genera más de 1 millón de empleos en el país. El turismo es otro de los sectores que también registró cifras positivas en materia de empleo y dividendos. La ley de turismo sancionada por el Congreso comienza a mostrar sus beneficios. Según la revista The Economist, Colombia fue el primer país que reactivó su economía. Sin que hayan entrado colegios y universidades, la temporada de vacaciones en Santa Marta aún continúa. El balance preliminar que confirma la cadena de turismo indica que más de 75.000 personas visitaron este destino turístico. Y es que fueron las medidas las que permitieron esto. En primer lugar, se garantizó una ley desde el Congreso de la República para que llegaran las vacunas anti-COVID al país. La vacunación segura que se ha generado y multitudinaria está generando confianza. Esa confianza está moviendo la industria, está moviendo el comercio, está moviendo los diferentes sectores, está moviendo el turismo y cuando está moviendo la demanda interna porque el consumo ha aumentado. Otro aspecto fue los beneficios tributarios y la aprobación de la ley de turismo, que viajeros en general se desplazaran por el país a precios más bajos sin el impuesto al consumo.
Esta ley de turismo, aprobada 2068, ha sido el principal motor y jalonador de esa reactivación turística, con unos promedios de ocupación muy importantes, especialmente en este segundo semestre. Esos beneficios, esos estímulos y trabajarle a una política de turismo sostenible conllevará a que Colombia muy pronto saldrá de este proceso tan duro que ha sido el frenazo del turismo, que ha sido el principal aportante de la economía de Santa Marta. Valió la pena haber sacado adelante las leyes que hoy reactivan la economía del país. Colombia está igual en algunos casos en su economía y volvió a las cifras de antes de la pandemia. La ley del turismo, ley que le dio vía libre a la llegada de vacunas anti-COVID que sacamos adelante en el Congreso. Hechos como estos es que llevan a Colombia a ponerse como un país ejemplo de recuperación. Este año se espera que el total de la población esté vacunada con todos los esquemas y se mantenga el crecimiento económico del país, que ya se reconoce internacionalmente. Las nuevas tarifas del SOAT, que aumentó en 12% su valor, provocan que se busque su regulación por la presión de los conductores que rechazan sus altos costos. Llegó el nuevo año, pero con él llegan también el aumento en los costos de algunos servicios. Uno de ellos, el valor del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, que tuvo un incremento del 12,24%. No estamos de acuerdo con los nuevos precios, el alza en el SOAT para los carros. ¿Por qué? Porque es que el carro no es un lujo, es una necesidad. Además, el mantenimiento de la moto también es costoso y pues realmente no estoy de acuerdo con una alza tan exagerada en ese impuesto. Ante este aumento, un proyecto de ley que se estudia en el Senado busca regular las tarifas de estos seguros y de esta forma incentivar su adquisición. Lo que hace incrementos como estos en el SOAT es espantar a los colombianos y generar una herramienta tan importante como es el seguro que no lo puedan acceder la mayoría de colombianos. Por eso avanzaremos con nuestro proyecto de ley de ponerle topes a los seguros y que no tengamos incrementos como este. Precisamente para avanzar en esta materia, el año pasado se aprobó una iniciativa para brindar un descuento del 10% a los conductores con buen comportamiento. Por esta razón, de manera formal, radicamos una solicitud de revocatoria de esta alza ante la superintendencia, solicitud a la que no hemos recibido respuesta, y esperamos este 17 de enero, en reunión con el superintendente, analizar la situación e insistir en la disminución del alza. Según el Registro Único Nacional de Tránsito, el 48% de los automotores del país evaden el pago del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. El banano, el aguacate y el azúcar, entre otros, se podrán vender mejor en Europa. El país cuenta con un nuevo mecanismo para aumentar las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales. Colombia avanza en la aprobación de acuerdos comerciales con la Unión Europea a fin de apoyar al sector productor del país y generar crecimiento y mayores ingresos para el sector agropecuario y agroindustrial. Aceptando la adhesión de Croacia a ese tipo de acuerdos comerciales, pues es muy importante que la balanza comercial de Colombia siga creciendo ante el mundo, ojalá aumentando las exportaciones. Con este nuevo proyecto aprobado en la Comisión Segunda, se busca ampliar las exportaciones de nuevos productos y llegar a otros países. Sectores como azúcar, banano, flores, aguacate, muchos de nuestros productos distintos a la canasta minero-energética tienen una gran acogida en la Unión Europea. Además, hemos visto por los análisis del mercado de Croacia que muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas pueden tener allí una posibilidad de acceso a mercado. Antes de la existencia del acuerdo comercial con la Unión Europea en el año 2012, los bienes no minero-energéticos representaban el 22% de las exportaciones y en 2018 constituían el 47%. Con la adhesión del nuevo protocolo comercial con la Unión Europea, se espera que estas cifras sigan en aumento. A partir de la entrada en vigor del acuerdo encontramos que las ventas de productos no minero-energéticos, como lo mencionaba ella, el banano, el aguacate, los productos agrícolas, inclusive agroindustriales como la palma y como productos derivados del cacao, comenzaron a tener una tendencia exactamente al contrario, es decir, pasaron de ser aproximadamente 1.900 millones a casi 2.500 millones de dólares. Con el proyecto que pasa a estudiar la plenaria del Senado, se espera seguir impulsando el fortalecimiento del campo colombiano. El Senado tramita una ley para que el ICETEX condone los intereses de los créditos a estudiantes reconocidos por su excelencia académica y también a quienes tienen un régimen especial. ¿En qué va esa iniciativa? Ana María Sandoval nos cuenta.
Los beneficiados serían 42.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que pidieron créditos con el ICETEX en el 2020, año en que empezó la pandemia. Recibirían una rebaja del 50% del total de la deuda y no se les cobraría intereses. Este es un proyecto que busca darle alivios a los jóvenes estudiantes que tienen créditos reembolsables con el ICETEX. Estos alivios van dirigidos a esos jóvenes que adquirieron créditos con el ICETEX durante el año 2020 y a ellos se les va a beneficiar otorgándoles un descuento del 50% en el capital prestado y una condonación del 100% de los intereses que se generen en dicha obligación. El 2020 fue un año difícil para muchos jóvenes que por la pandemia perdieron sus trabajos y hoy no tienen cómo pagar sus créditos. Por ello, aseguran los senadores, es necesario condonar los intereses y rebajar las deudas que adquirieron. Yo creo que los jóvenes están pidiendo a gritos oportunidades. Y ellos que iniciaron, que querían estudiar, que querían prepararse, y lamentablemente el 2020 fue un año atípico para todo el mundo, y se comprometieron con deuda con ICETEX que no pudieron por muchas circunstancias, porque el empleo cayó casi en su totalidad, porque no tuvieron oportunidades. Creo que es un acto de justicia con los jóvenes de Colombia, para que continúen su estudio, para que además tengan la posibilidad hoy de que sí los contraten. Para los legisladores, una de las prioridades que tiene el Senado es ayudar a los jóvenes quienes reclaman oportunidades de trabajo y estudio. Muy bien, gracias por acompañarnos. Les recordamos que vacunarse es la única manera de frenar las variantes del COVID-19. Los esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Feliz noche!